proceso y para entender la percepción y el sentimiento de la ciudadanía hacia esta pues, expresión ciudadana en lucha, como una lucha en contra de la corrupción. Bueno, soy Viridiana Ríos, soy uno de los miembros de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Me acompaña el día de hoy Sergio López Ayón, otro de los miembros de la comisión. En unos minutos nos va a acompañar también Edna Jaime y probablemente otros miembros de la comisión. Pero sí queríamos comenzar, les platico un poquito sobre cuál va a ser el proceso. Primero, Sergio nos va a describir la metodología que se siguió para la selección de los candidatos. Nos va a explicar cuándo nos reunimos, cómo nos reunimos, cuáles fueron los criterios que utilizamos para llegar a esta lista de los 7 candidatos que vamos a entrevistar el día de hoy. También nos va a explicar cómo se van a realizar las entrevistas y el proceso final de deliberación que se va a llevar a cabo para seleccionar al integrante que va a sustituir a la doctora Jacqueline Pechard, que actualmente es la presidenta del Comité de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente yo voy a dar lectura al currículum de las 7 personas que vamos a entrevistar. Es una versión resumida del currículum, pero nos va a ayudar a después, el tercer punto, que es abrir el salón a tanto los puntos de vista de la ciudadanía como sus preguntas con respecto al proceso o la metodología. Estamos completamente abiertos. En el momento en que haya una duda, por favor, solamente díganosla. No queremos que esto sea algo como demasiado estricto, sino al contrario, que sea muy abierto. Ese es el punto de esta reunión. Terminamos esta reunión a las 2 de la tarde o en caso de que no haya suficientes preguntas antes. Y después resumiremos con una reunión, con la primera entrevista al primero de los candidatos. Los candidatos se ordenaron en orden alfabético a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias y entonces le cedo la voz a Sergio. Gracias, buenas tardes, pues agradecerles mucho su presencia este mediodía en esta sesión. Para nosotros, como parte de la metodología, es importante tener esta oportunidad de dialogar y de conocer un poco sus impresiones sobre los candidatos, sobre el proceso. Las dudas que pudieran tener es básicamente la idea. Obvio decir, ya lo dijo Viri, están ustedes invitados para asistir a las entrevistas. Va a ser largo, empieza a las 3, acabaremos hacia las 9:30, 10. Se van a transmitir en streaming por si alguien no se puede quedar, pero la idea es tener este proceso totalmente transparente. Quisiera recordar muy brevemente, yo sé que muchos de ustedes las conocen, pero creo que en beneficio de la audiencia, dónde estamos, cómo llegamos aquí y qué es lo que vamos a hacer. Ustedes recuerdan, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción establece la creación del Comité de Participación Ciudadana, que es electo, que es designado a partir de otro comité, que es el Comité de Selección, que tenemos como encomienda el año pasado seleccionar a los primeros 5 integrantes y a partir del segundo año, que es reemplazar a quien tuvo la presidencia, en el caso de la doctora Pechard, por un nuevo miembro que durará en su encargo 5 años y así sucesivamente. Para este proceso, que es el primer proceso de sustitución, básicamente decidimos aplicar la misma metodología que utilizamos la vez pasada, con algunas mejoras o con algunos elementos que nos permitieron incorporar las observaciones, las críticas que hubo al proceso la vez pasada. Por ejemplo, en esta ocasión establecimos con toda precisión que los miembros de la comisión no podríamos postular a ninguna persona, tiene que ser externos, y mejoramos algunas cuestiones de claridad en el procedimiento. Abrimos una convocatoria, originalmente iba a cerrar, si mal no me equivoco, el 14 de diciembre, pero dado que había poco tiempo y que
digamos, tomamos la decisión de ampliar el plazo de recepción de candidaturas porque a esa fecha no había un número suficiente y pensamos que en beneficio de una mayor participación convenía ampliar el plazo de la convocatoria. Pensamos que esto no menoscababa los derechos de nadie y que por el contrario nos permitía, como fue el caso, tener un mayor número de candidatos y que era importante para el proceso tener un número mayor de personas que quisieran participar. La convocatoria se cerró y a partir de la que se cerró recibimos 22 postulaciones y procedimos, como marca la metodología, a la primera etapa. La primera etapa, ustedes recuerdan, es una evaluación de carácter documental a partir de una cédula. Lo que hacemos entonces es que de manera aleatoria se generan 3 grupos de 3 miembros de la comisión. A este grupo de 3 se le asignan también de materia aleatoria. En un caso 7, en otro caso 7, en otro caso 8. Cada uno de los miembros de la comisión evalúa de manera independiente, es decir, no lo hacemos en grupos, sino cada quien evalúa de manera independiente a partir de los elementos que proporciona el currículum, la carta de postulación y algunos otros elementos. Hacemos esta evaluación, se llena una cédula, tienen valores numéricos de 1 a 4, se envían a la secretaría, a la presidencia de la comisión, ella junta todo en una base de Excel y el resultado es simplemente, no hay ponderaciones, es el resultado de dividir entre 3 el resultado de las 3 calificaciones. Cuando identificamos que en alguno de los casos una de las evaluaciones tiene una discrepancia mayor al 25%, es decir, que hay una desviación mayor a cierto, entonces esa cédula se manda a un cuarto evaluador, ¿sí? Y ese cuarto evaluador emite una calificación que se incorpora y es la que se toma en consideración. Esto tiene como propósito evitar sesgos en la calificación. Si lo hubiera, para bien o para mal, se corrige con esta metodología. Este es un resultado numérico. Aquí no hay ninguna intervención de carácter de apreciación. El resultado es el resultado de las cédulas de evaluación. No hay más complicación que esa. En esta ocasión la convocatoria decía que serían las 5 primeras personas con calificación. Lo que sucedió es que 2 personas tenían empate, es decir, tenían el mismo puntaje. Y entonces también pensando en la mayor participación y en ampliar la lista, decidimos que iban a pasar las 5 personas que tenían, no, las 7 personas que tenían las 5 calificaciones más altas, reitero, considerando que había 2 personas o 4 personas en realidad que tenían empate, tenían el mismo número de puntos. Por eso son 7 personas. Pero consideramos que estamos respetando el principio de la metodología, que son las 5 calificaciones más altas en la evaluación. Esto se hizo público, se pusieron a disposición las calificaciones, ¿verdad? Los puntajes de las 5 personas, no se pusieron los otros. Nos parece que hay un principio de respeto a las personas, solamente se ponen las calificaciones de quienes pasan a la etapa de entrevistas. Se hicieron públicos los currículums que ellos mismos nos proporcionaron. Y hoy, a partir de las 3 de la tarde, vamos a iniciar la etapa de entrevistas. Una vez que concluyamos la etapa de entrevistas, tendremos el proceso de deliberación, siguiendo la práctica que pusimos. Esta es una deliberación cerrada, privada, pero hacemos una minuta donde damos cuenta del proceso deliberativo una vez que concluye, ¿sí? Como lo hicimos la vez anterior, y tendremos una sesión pública el 8 de febrero para dar a conocer quién es la persona
que va a sustituir a la doctora Pechal. Para nosotros el proceso de entrevistas es muy importante porque nos permite tener un contacto directo con las y los candidatos y poder tener una mejor apreciación de cómo su perfil, cómo sus características, cómo su reflexión, cómo sus aportaciones van a integrarse a este órgano colegiado que es extraordinariamente importante y que a pesar de las dificultades ha ido construyendo una nueva institución. Este es el proceso breve. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda, con todo gusto la desahogamos en este momento. Y también, si no la quieren expresar en este momento, la quieren expresar más adelante. Aquí no tenemos más espacio que la posibilidad de participar. Adelante. Si te puedes identificar, muchas gracias. Manuel Silva, coordinador del proyecto Incorruptible. Me surge una duda respecto de la metodología. ¿Por qué determinaron que tenían que ser 5 personas? ¿Por qué tenemos que tener que ser 5 personas? Fue una decisión que, digamos, estaba retomando un poco la experiencia de la vez pasada y que lo que queríamos era un proceso de entrevistas muy serio, muy respetuoso, pero con cierta profundidad. Y dado que tenemos un solo lugar, ¿sí?, ampliar mucho la lista de entrevistados, pensamos que no era, digamos, la manera más efectiva de lograr. Entonces, digamos, fuimos al criterio de evaluación lo más objetiva posible en términos de la metodología y decir, vamos a entrevistar con todo detalle a esas 5 personas que son las que tuvieron las mejores notas en el proceso de evaluación. En el caso, reitero, van a ser 7, ¿sí?, porque hay 2 de ellas que están dentro del rango de las 5 mejores calificaciones. Bien. Si no hubiera más preguntas, le pediría a Viri que también, para efecto de tener toda la misma información, les presentara a través de la ficha curricular a los 7 candidatos. Perdón, una cosa que olvidé. También esta sesión nos da la oportunidad de que ustedes formulen preguntas que quieran que se le hagan a los candidatos. Y como lo hicimos también en ocasiones anteriores, tomamos estas preguntas, las metemos en una urna y dentro del proceso de entrevista está previsto que haya un tiempo específico para poder hacer preguntas que provengan de esta sesión o por otros medios que nos hayan hecho llegar a las organizaciones. Gracias, perdón. No, al contrario, Sergio, gracias por la explicación. Bueno, tenemos 7 candidatos, son 5 mujeres y son 2 hombres. Entonces voy a proceder a leer la ficha curricular resumida de cada uno de ellos en orden alfabético. Comenzamos con el maestro Enrique Arce Bravo. Enrique Arce Bravo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestro en Administración Pública por el INAP. Él es presidente del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, y su periodo es del 2016 al 2018, y es miembro asociado del despacho MGI Vargalló, Cardoso y Asociados. Anteriormente, él fue director general de Administración del FOBISTE, coordinador de Enlace Institucional de la Profeco y director de Normatividad e Investigación de la Secretaría de la Función Pública. Nuestro segundo candidato es la licenciada Arely Cano. Arely Cano es licenciada en Derecho por la UNAM y ha tenido cargos importantes en la Administración Pública Federal y Estatal. Ella fue comisionada del INAE, fue comisionada ciudadana del InfoDF, directora de Transparencia, Servicios y Trámites en la Delegación Miguel Hidalgo, secretaria técnica de la Comisión de Fiscalización y asesora jurídica en la presidencia del entonces IEDF. Se desempeñó como asesora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y como abogada instructora de la Dirección de Quejas y Denuncias de la PGR. Ella es articulista en el periódico El Financiero y también contribuye con La Silla Rota y con la revista Soca. Nuestro tercer candidato es la maestra Rosa María Cruz Lebros. La maestra Cruz Lebros es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad La Salle y maestra en Auditoría por la UNAM. Asimismo, ella es contadora pública certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
y actualmente es la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México. Previamente, ella ha sido consultora internacional del Banco Mundial y contralora interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nuestro siguiente candidato es la licenciada María Rebeca Félix. María Rebeca es abogada por la OABC y actualmente es la directora jurídica de Coparmex. Ella fue la primer titular de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la OABC. Fue también la primer titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California y fue miembro del equipo técnico redactor de la Ley de Transparencia en Baja California. Nuestro siguiente candidato es el doctor Luis Armando González Plasencia. El doctor González Plasencia es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Sociología del Derecho por el International Institute for the Sociology of Law y doctor en Investigación de Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Luis Armando es actualmente profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se considera un experto en derechos humanos y política pública. Fundó una AC que se llama Conecta DH por Derechos Humanos, y fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La maestra Irene Levy es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho también por el INAH. Ella es la presidenta de la OSC Observatel AC desde 2010 y es profesora de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Iberoamericana. Ella es miembro del Consejo Consultivo de Profeco y fue miembro también del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la COFETEL. Actualmente es columnista del Universal. Y finalmente tenemos a la maestra Tania Sánchez Andrade. La maestra Sánchez Andrade es gerente de investigación y aprendizaje de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y miembro del Consejo Directivo de Ruta Cívica, una AC. Ella ha sido directora general de Asuntos Internacionales del IFAI, encargada de la Guía de Gobierno Abierto de Transparency and Accountability Initiative, coordinadora de transparencia de Fundar y consultora para el Banco Mundial, para la OEA, para el National Security Archives, para Artículo 19, International Budget Partnership, entre otros. Ella es maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia en Estados Unidos y licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Esos son nuestros 7 candidatos y ahora procedemos a abrir la mesa a sus comentarios y preguntas. Suya la palabra. Sí, adelante. De hecho, no sé si tengamos un micrófono adicional por ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero empezar y decir que creo que hace un año, y justamente lo estaba viendo en el libro blanco, que ya no lo había visto impreso, presentaron precedentes en términos de justamente de procesos de designación y de cómo puede ser en tiempo y forma, cómo se puede llevar un proceso de designación transparente, participativo, con la rendición de cuentas y criterios claros, reconocer entonces el trabajo que se ha hecho y decirles que pues, desde Funda vemos que este proceso también se inscribe en este mismo esfuerzo, ¿no? Reconocer la transparencia, la participación y la oportunidad de la información sobre este proceso que dista mucho, creo que, de otros procesos justamente de selección en curso del Sistema Nacional Anticorrupción y también en lo local, ahorita como estamos viendo en la Ciudad de México, bueno, que aquí son llevados por actores políticos. Entonces, reconocer primero el trabajo de este comité de selección. Y en cuanto a las y los candidatos, creo que primero hay que entender también el contexto en el que se encuentra el Comité de Participación Ciudadana, que es un órgano ciudadano que enfrenta muchos desafíos, ¿no? Al concluir su primer año, como son construir una política pública anticorrupción, fortalecer el vínculo con la ciudadanía, ser su voz, ¿no? Echar a andar la Plataforma Nacional de Transparencia, entender las diferentes aristas
y efectos de la corrupción, dirigir y coordinar los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción, apoyar el trabajo también de los comités de participación ciudadanos locales, posicionarse y emprender, ¿no?, acciones fuertes, ¿no?, en cuanto al respecto al estado de avance y trabajo de los sistemas locales anticorrupción. Bueno, pues hay una lista muy amplia de retos, y por esta razón nos parece importante que al elegir al nuevo integrante se consideren criterios no solo de experiencia profesional e independencia política probada, los cuales son fundamentales, ¿no?, sino que también se fomenten la multidisciplinariedad y complementariedad de los perfiles, que permitirá justamente al comité tener una visión integral del fenómeno de la corrupción y del fenómeno de la corrupción. Y de igual forma nos parece que es importante evaluar y considerar las propuestas a corto y mediano plazo que pueden tener justamente las y los candidatos que van a entrevistar esta tarde. El Comité de Participación Ciudadana comenzará su segundo año de trabajo en medio de una gran expectativa social, un desafío, como bien lo decía, muy importante para convertir al Sistema Nacional Anticorrupción en un mecanismo efectivo de coordinación para combatir la corrupción en el interior del país. Y en cuanto a las preguntas, pues nosotros hicimos llegar justamente una lista por mail, entonces pues, no la entonces ya voy a compartir las preguntas que me gustaría también que se hicieran a los candidatos. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Soy Eric Cepeda. Bueno, primero es... por cierto, acaba de llegar el doctor Juan Pardinas, entonces, también miembro de la Comisión de Selección. Vamos a ir llegando poco a poco. Ok. Bueno, primero reconocer este marco jurídico que es nuevo, es algo que realmente no se había vivido. Ahora sí que mientras estamos litigando esta materia de corrupción, pues nos topamos con cuestiones realmente frustrantes, que denunciaras un corrupto, quería decirte algún medio de defensa como el amparo, y los tribunales decían que no tienes interés jurídico. Entonces ya el hecho de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la famosa Ley 3 de 3, ya tenga un interés jurídico, es un avance súper importante, que sumado, bueno, pues al Código Nacional de Procedimientos Penales, hace que cualquier ciudadano podamos fiscalizar a cualquier corrupto a través de los medios de transparencia y sumarlo a eso. Ahora, en cuanto al Comité de Participación Ciudadana, pues es un elemento fundamental donde el ciudadano de a pie pues tenemos la esperanza que gente como nosotros, dando arriba como está programada en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pues le jalan las orejas a los involucrados, a 7 dependencias, ¿no? Entonces hay una primera pregunta que yo le haría a uno de los candidatos a la comisión: ¿qué vas a hacer para obligar a estos 7 a que respeten la ley? Tenemos ahorita el caso de los magistrados que nos han nombrado, el fiscal, y pues vamos, hay una clara relación al artículo 57 de la ley 3 de 3. ¿Tú qué harías? ¿Lo denuncias? ¿Por mí no lo vas a hacer? Ese sería mi gran cuestionamiento, ¿no? Y cómo lograr, como Comité de Participación Ciudadana, que realmente el ciudadano se le escuche en las instancias anticorrupción, como puede ser un órgano interno de control o un consejo de la judicatura, que va el ciudadano común, denuncia y que quiere tratar como si fuera un pleito entre iguales. Y no es así. Tú eres una mosca, el corrupto es un gigante y te hacen así. Entonces, ¿qué va a hacer con los comisionados para acabar con esa práctica? ¿Cómo le vas a dar, otra pregunta, seguridad al ciudadano para que denuncie? Ahí un poco la respuesta va a ser pues, que las áreas de denuncia trabajen como deben trabajar. ¿Cómo lo vas a lograr? Yo creo que ese es el gran reto de este comité. Entonces, yo pondré esas 3 preguntas de tal manera, creo que son poquitas, ¿no? Eric, nomás, ya digo, lo que te pediríamos es que estas preguntas las pongas por escrito, a mano, no importa, para que se las podamos dar a Erendira y aseguremos que tus preguntas estén dentro del pool de preguntas que... Me las pasan después de memoria. Yo las anoté.
Sí, yo también las anoté. No, es importante, pero pues sí, es pues. muy importante que estas preguntas que ven ustedes las incorporemos, porque nosotros hacemos preguntas, pero tenemos un espacio reservado para hacer las preguntas que ustedes. Okay. Y otra cosa es, todavía le faltan algunas cosas a la ley 3 de 3, ¿no? Por ejemplo, si se tiene de investigar el órgano de fiscalización de los recursos, tú tienes que ir a la par. Entonces, si tienen práctica en la aplicación de esta ley general de responsabilidades, me queda claro, y digo, cualquier persona que venga al IFAI o del INAI, digo, está aprobado a mí, o sea, a mí me queda para mí, perdón que yo lo diga, debe ser la comisión, ¿no? Está bien que lo digas porque de hecho de esto se trata. O sea, hemos hecho Ah, este ejercicio en muchos lados y siempre nos dicen, yo voy por tal, y es muy bueno escuchar. Nos encantaría de hecho escuchar por qué. Sí. No, bueno, yo he presentado muchas solicitudes de información ante el INAI contra varias dependencias federales y ahora estatales a través del tipo de y trabajo, digo, todos los comisionados es excelente, o sea, yo no me puedo quejar de una institución como el INAI, a diferencia, y va a sonar feo, ¿no? Pero el Poder Judicial de la Ciudad de México, muy excepcional, secretarias de Estado, sus propios medios de transparencia, pero lo que es el INAI, los recursos que ella ha manejado, digo, todos los comisionados, yo no puedo decir, pero viéndole aquí, yo veo como alguien que ha estado ensangrentado en la pelea con los corruptos. Entonces, yo voto por ella. Y yo creo que con esas preguntas ya, pues, alcanza el tiempo, porque si tienen de las 3 a las 9, pues es un poquito. Muchísimas gracias por tu participación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me preocupa o me causa gran inquietud. Recordarán que hace algunos meses un ex candidato que participó en la selección del Comité de Participación Ciudadana, pues yo no sé si fue utilizado o se prestó para utilizarse para intereses, puede ser de algún medio de comunicación o de algún partido político. Entonces a mí me preocupa cómo podremos o cómo se pueden asegurar para que no pueda suceder esto, que alguno de los candidatos pueda quedar, o de los postulantes pueda quedar resentido por que no fue elegido, y durante al paso del tiempo pueda ser utilizado, pues, tal vez por algún partido político, por algún medio de comunicación o por algún grupo interesado en desprestigiar todo este proceso de la comisión de selección. Entonces yo no sé si ustedes habrán considerado algún mecanismo, alguna forma, no sé, tal vez firmar algún documento, etcétera, etcétera, para que no puedan ser utilizados o por intereses ajenos al comité y al Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, para mí esa sí es una parte de preocupación, porque obviamente, como sabemos, hay muchos intereses que de alguna manera están buscando desacreditar o desprestigiar todo lo que se ha hecho en ese sentido. Sí. La preocupación la compartimos y tenemos la convicción que la mejor manera de defender el proceso es a través de la transparencia de la información y de responder a cada una de las cuestiones, de las dudas que puedan existir. Comento con toda candidez que hay varios personas que han participado, que han pedido sus cédulas, evidentemente se les entregan con las protecciones necesarias para asegurar la confidencialidad de la información. Hay una persona que nos ha hecho llegar un conjunto de observaciones, hay otra persona que nos ha dicho que no está contenta con el resultado y que impugna todo. Bueno, lo que tenemos que hacer es, en este ejercicio de comunicación y transparencia, es pues invitarlos a dialogar y darles una respuesta puntual a todos los elementos. Probablemente no estemos de acuerdo, pero nuestra responsabilidad es dar cuenta puntual y cabal de cada uno de los actos de la comisión, para quien tenga dudas y para quien no las tenga también, ¿no? Yo creo que, perdón, yo creo que aquí uno de los antídotos para todo esto es
la máxima transparencia y la máxima publicidad en ese sentido, pues para evitar esto, ¿no? O sea, la única restricción que hemos puesto es la protección de los datos personales, y en esta ocasión a todos los candidatos tuvieron que llenar una forma donde nos autorizaban o no nos autorizaban a dar a conocer los resultados de la evaluación, porque este era un tema delicado. Quienes nos autorizaron la podremos hacer pública, que quienes no nos dieron esa autorización y no están en los finalistas, porque digamos aquí el grado de exposición de la publicidad se incrementa conforme van digamos, pasando las siguientes etapas, ¿no? Hasta el máximo grado de publicidad, la presentación de su 3 de 3 antes de ser de tomar posesión del cargo. Sí, y además, bueno, acaba de llegar Edna Jaime, que también es otro miembro de la comisión, así que ella también nos va a ayudar dando respuesta a preguntas. Yo solamente agregaría que este incidente creemos que al final del día tuvo un saldo positivo, porque nos hizo identificar algunas partes del proceso que podrían ser mejoradas. Así, de bote pronto tenemos al menos dos. Una es que, por ejemplo, nosotros como integrantes de la comisión de selección ya no podemos nominar, que era una de las quejas que se tenían por parte de este individuo. Y la segunda es que publicamos el libro blanco, ¿no? Porque él nos decía es que el proceso no fue enteramente transparente, y a pesar de que sí lo había sido, estaba en la página web, no teníamos, digamos, el documento ya estrictamente redactado de todo el proceso. Entonces, al final del día, creo que tenemos que entender esto como un proceso normal de construcción de instituciones. Un poco siguiendo en el argumento de la doctora Viridiana Ríos, y inspirado en Machado, pues hicimos camino al andar, o sea, estábamos aprendiendo cómo construir este proceso, fundando e innovando un ciclo de designaciones, y pues en todo proceso de innovación siempre hay curvas de aprendizaje, y más allá de la mala leche con la que surgió esta controversia, pues como decía Viridiana, sí fue un proceso de aprendizaje para blindar, y esperemos que este proceso pues se refleje este aprendizaje y que sea más terso, aunque a veces no hay reglas que puedan considerar todos los rincones y laberintos del alma, y pues siempre puede haber alguien que no está conforme y que exprese su inconformidad un poco fuera de los parámetros de lo establecido y esperado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Maldonado y yo vengo en representación de ONEA. Me va a permitir leerles un comunicado de parte de su director ejecutivo, Iván Giri Bianchetti. Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. La Organización Nacional Anticorrupción, ONEA, apoya la candidatura de la maestra Irene Levy Mustri para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Irene Levy, desde la sociedad civil, ha representado la voz ciudadana en diferentes foros y consejos, denunciando actos de desvío de poder y de corrupción, en especial en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. ONEA es una organización de la sociedad civil cuyo objeto es emprender acciones para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad, así como asesorar causas jurídicas tendientes a restablecer el Estado de Derecho cuando se ha perdido por causa de actos de corrupción, de impunidad o de falta de acceso o de acceso deficiente a tecnologías de la información y comunicaciones. De ahí la importancia de pronunciarnos en apoyo a Irene Levy para participar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sabiendo que su desempeño en dicho comité sería destacado, con una voz ciudadana informada y con el compromiso de combate a la corrupción en todas sus formas. Gracias. Muchísimas gracias, Viridiana. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Estamos en el mismo canal. Yo soy Gabriel Sosa Plata, soy profesor de la UAM Xochimilco y actualmente soy presidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, además de ser defensor de las audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y bueno, también vengo a este foro público a manifestar por parte de dos organizaciones el apoyo a la maestra Irene Levy. En primer lugar a MEDI,
también fueron parte del consejo consultivo de esta organización. Y me ha pedido también la presidenta, nuestra actual presidenta, ella está en Puebla, por eso no pudo venir, pues bueno, externar el apoyo a la maestra Levy de la siguiente manera. A través de la presente y con base en lo establecido en la convocatoria emitida el pasado 15 de diciembre de 2017, la AMEDI, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, propone y recomienda ampliamente a la maestra Irene Levy Mustri para ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. La AMEDI considera que la maestra Levy Mustri cumple cabalmente el perfil requerido para el cargo, pues además de su trayectoria académica, tiene una amplia experiencia en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas. No dejamos de destacar, como lo decía la UNEA, el conocimiento y aportaciones de la maestra Levy en materia de derecho de acceso a la información pública, políticas de transparencia y de telecomunicaciones, lo que nos parece abonaría en la tarea que se debe desempeñar en este Comité de Participación Ciudadana. Aunado a lo anterior, estamos convencidos de que el Comité de Participación Ciudadana del sistema requiere de personas con un perfil profesional idóneo, pero además con una trayectoria de trabajo serio y consistente desde la sociedad civil, como el que la maestra Levy ha desempeñado desde Observatel AC. El combate a la corrupción en nuestro país demanda perfiles que generen confianza y credibilidad en la sociedad como elemento indispensable para poder avanzar en la implementación de políticas que enfrenten este gravísimo problema público. Creemos que la maestra Levy generaría esta confianza social tan necesaria para el fortalecimiento del sistema, y firma la doctora Lilia María Vélez Iglesias, presidenta, quien es también profesora de la Universidad Iberoamericana y está muy metida en los temas de transparencia, como ustedes saben. Y bueno, por parte también de la asociación a la que pertenece, que es la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, es una asociación de reciente creación que aglutina, que incorpora a la mayor parte de los defensoras y defensores de las audiencias que ya tenemos, pues, afortunadamente trabajando en beneficio de radioescuchas y televidentes. Y firma la maestra Adriana Solórzano, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuestra actual presidenta, que fue defensora del Instituto Mexicano de la Radio. Quienes integramos la AMDA manifestamos nuestro respaldo a la maestra Irene Levy Mustri para ocupar una posición en este comité. Consideramos que la maestra Levy cumple no solo con los requisitos legales y conocimientos en la materia, sino ante todo con una trayectoria íntegra, proba, durante las funciones que ha desempeñado a lo largo de su sobresaliente carrera como abogada, académica universitaria, funcionaria pública, impulsora de organizaciones como Observatel y como colaboradora de diversos medios de comunicación. Con la incorporación de la maestra Levy, el comité se fortalece, su honestidad y su compromiso permanente para abatir la corrupción son una garantía en la responsabilidad que busca desempeñar. Con ella, organizaciones como la nuestra se sienten representadas y confiadas de que desde esa posición también buscará erradicar la corrupción en los sectores de la redacción y las telecomunicaciones que pues, son ampliamente conocidos. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez Salazar. Soy doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, bueno, interesado en estos temas de transparencia y combate a la corrupción. En primer lugar, pues, agradecer a este comité por la apertura que ha tenido para dar, pues, voz a la ciudadanía y a las personas interesadas en estos temas. Agradecerles por esta cuestión y por la inclusión, que ojalá que a futuro pues continúe y se amplíe inclusive aún más de ser posible. Escuché con atención los perfiles que comentó la doctora Viridiana. Desde mi perspectiva muy personal, me parece que las experiencias de los candidatos se podrían agrupar de alguna manera en 4 rubros, desde mi punto de vista. Me parece que 2 candidatos tienen amplia experiencia en temas de auditoría, 3 candidatos en temas de transparencia y acceso a la información, 1 candidato en temas de derechos humanos y 1 es especialista en leyes.
sin que sea esta clasificación, digamos, de alguna manera taxativa, ¿no? Me parece que algunas de las cuestiones que tendríamos que considerar al momento de elegir a la persona que habrá de suplir a la doctora Jacqueline Pechard, no solamente es este tema, lo cual de por sí es muy importante, ¿no? Hay que considerar que este Comité de Participación Ciudadana pues realiza un trabajo colectivo, es un equipo de trabajo que se complementan sus perfiles. Al salir la doctora Pechard, pues queda un área o un rubro que habrá que suplir de alguna manera. Ella es experta en políticas públicas, en temas de transparencia, entonces habrá que ver de qué manera la persona que lo supla cubre ese rubro que queda vacante también. Eso por una parte, digamos, para fortalecer en su conjunto las funciones de este Comité de Participación Ciudadana. Por otra parte, me parece que es importante, y lo comentaban al principio de estas intervenciones, voltear a ver cuáles son los retos del Sistema Nacional Anticorrupción. En su discurso de clausura, de despedida, la doctora Pechard nos dejó un mensaje muy importante, que hay avances sin duda, y avances importantes, pero que hay muchos retos que deben primero de identificarse, y ella lo ha hecho, me parece, con total honestidad y claridad. Me parece que uno de los primeros temas que se tienen que atender es pues propugnar porque el Sistema Nacional Anticorrupción esté debidamente integrado. Este tema pues está en los medios, es muy sabido. Entonces necesitamos una persona con el perfil suficiente de negociación, de coordinación y de gestión política para que pueda impulsar el nombramiento de las personas, de los magistrados, de los fiscales, del auditor superior de la Federación. Entonces es un tema que tenemos que valorar cuáles son no solo la formación académica de estas personas, sino sus habilidades también y sus competencias para alcanzar consensos. Otro de los grandes retos que manifestaba la doctora Pechard es que en el comité de coordinación a veces lo que falla es la coordinación, un poco, por el complejo andamiaje normativo, por las diversas miradas de quienes lo integran y pues por qué no decirlo también porque puede haber intereses distintos, ¿no? O visiones diferentes de cómo abordar el combate a la corrupción. Entonces me parece que tenemos que voltear a ver dentro del perfil de estos candidatos quién podría ser aquella persona que tenga una mejor capacidad de negociación, de armonización de intereses para poder impulsar la lucha anticorrupción. Me parece que dentro de una de las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se hicieron señalamientos al tema del andamiaje normativo, que es un andamiaje normativo importante, robusto, me parece, pero ya lo han manifestado algunos titulares de órganos internos de control, tiene dificultades en su aplicación y también algunos litigantes lo han manifestado. Por ello entiendo que dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se formó un grupo de trabajo, me parece que lo van dirigiendo el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para revisar este andamiaje normativo que tenemos. Entonces me parece que también la persona que el candidato que llegue a ocupar este puesto pues debe de entender un poquito de estos marcos normativos y de cómo de alguna manera se tiene que impulsar el perfeccionamiento, la revisión y la mejora de los mismos. Por otra parte, me parece que es importante señalar que uno de los principales retos de este sistema es la definición de una política nacional anticorrupción. Nacional. Con lo cual quiero decir, a veces perdemos un poquito de vista, nos concentramos en la federación, pero en los estados, en las entidades federativas hay grandes retos y, ¿por qué no?, oposiciones a este sistema nacional anticorrupción. De tal manera que el candidato que quede en este puesto pues deberá ser un conocedor de las leyes y de cómo funcionan estas cuestiones en los estados. De alguna manera son algunas de las reflexiones que les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes y quedo a sus órdenes, muy amables. Gracias. ¿Quién más se anima? Ya que está. Adelante, por favor.
Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco López, soy director general de Coparmex a nivel nacional y gracias por la oportunidad de poder aquí hacer este ejercicio muy ciudadano de expresar nuestros puntos de vista. Particularmente yo lo que quiero comentar, primero un preámbulo. Me ha tocado participar en el comité de selección, soy miembro del comité de selección del CPC del Estado de México. Y he vivido un poco también desde la labor que hacen ustedes, desde la parte de selección, y la relevancia que tiene poder analizar varias características de los ciudadanos que se inscriben a este proceso y que finalmente en las manos del comité seleccionador pues nos toca, en el caso a mí me toca con mis 8 compañeros, somos 9 del grupo, nos tocó seleccionar hace 3 meses el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. Y bueno, nos va a seguir posteriormente, pues va a ser también la rotación, se apegó al mismo proceso, va a haber la rotación va a haber la rotación también posterior, en el próximo, este año va a ser la rotación del presidente actual y así va a ser subsecuente. Algo que yo he aprendido en el proceso y me ha tocado ver y lo quiero asumir desde la óptica que hoy por hoy nos ha tocado y me está tocando desde el sector empresarial. Yo creo que es muy importante que algunos de los miembros del CPC tengan conocimiento y acercamiento al sector productivo. Sabemos que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que también lamentablemente involucra a partes del sector productivo y necesitamos en el caso de las organizaciones empresariales, asumir un compromiso de la lucha contra la corrupción de forma frontal. Tenemos que generar procesos de códigos de ética, programas de integridad hacia dentro de las empresas, programas de denuncia dentro de las empresas, para que esto realmente pueda ser un proyecto integral desde la parte productiva. Yo creo que en ese sentido, se ha hecho a veces una expresión de que la liga con el sector empresarial debe estar alejada de estos procesos y yo creo que no. Creemos que debe de estar involucrada la parte del sector productivo, no, por supuesto, cuidando que no exista ningún conflicto de interés. Esa debe ser la regla número 1 de cualquier ciudadano o ciudadana, pero que sí tenga el conocimiento, o por lo menos estos candidatos tengan cercanía o conocimiento de cómo es la dinámica del sector productivo, porque creemos que en esta lucha contra la corrupción el empresariado tiene que asumir su compromiso hacia adentro, pero también ser una palanca de fortalecimiento con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que ahí es una parte importante y entendiendo en este proceso que va a haber un cambio en el CPC nacional, pues nosotros apelamos, y me atrevo a decirlo desde la parte productiva, nos interesa mucho que este trabajo siga continuando y que sigamos atendiendo desde el sector empresarial lo que tenemos que hacer, la tarea que tenemos que asumir. No es solamente echarle la culpa al gobierno, sino también entender que los empresarios, el sector productivo tienen mucho que hacer al respecto y en ese sentido participar y tener esta vinculación directa con los miembros del CPC en un sentido de perspectiva y de trabajo hacia el futuro, creemos que es un tema fundamental. Entonces, pues para mí sería el comentario, espero que llegue tarde, que llegamos a otra reunión, pero la verdad es que celebro estos espacios, porque finalmente ustedes como comité seleccionador nos representan a la sociedad y en la decisión que ustedes tomen pues va a ser muy importante el fortalecimiento del CPC en esta primera renovación que va a tener. Y a sus órdenes, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, adelante. Bueno, nada más quiero comentar un comentario del doctor, que discrepo un poco, de que el candidato que quede debe ser un negociador, entiendo, político, para lograr acuerdos. Yo creo que el candidato que se elija debe ser alguien que exige el cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, no voy a negociar. Si la ley dice que tienes que nombrar a los 18 magistrados y no me los nombras, y al fiscal, tienes repercusiones legales. Hay un incumplimiento, vamos, el artículo 57 de la ley 3 de 3
dice que retrasar cualquier procedimiento que dañe el servicio público es responsabilidad grave. Entonces, yo no tengo que negociar con un político. O sea, yo creo que como ciudadano lo que no quiero son negociaciones. Si no lo hace, pues uso la transparencia y lo exhibo públicamente. Y le digo a la sociedad, esta ley en este artículo dice que debe proceder tal. Si no lo hace, pues presento yo la denuncia ante el área correspondiente, sea función pública, sea auditoría superior de la Federación, Consejo de la Judicatura, lo que corresponda, e iniciamos el procedimiento. O sea, yo creo que eso, a mí como ciudadano lo que me molesta es tener que negociar con mis derechos. O sea, eso es mío. Tienes que cumplir funcional. Entonces, la persona que llegue debe de exigir con mano firme que se cumpla. Y del rango que sea. Si estás violando el 57, se te inicia el procedimiento. Y no lo haces, entonces me voy a la parte penal e inicio un procedimiento penal a ese funcionario. Y la gran ventaja que ya tenemos los ciudadanos es que tenemos un interés jurídico tanto en materia de responsabilidades como en materia penal. Y podemos nosotros llevar hasta las últimas consecuencias cualquier negligencia de cualquier funcionario. Tenemos ya aquí a José Luis Caballero, también otro miembro de la comisión, y acaba de llegar María Elena, que ahorita se va a sentar en esta silla. María Elena Moreno. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, réplica? Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Goy, participo como ciudadano en este caso, un ciudadano independiente cualquiera. A partir de los diversos elementos precisamente que se tienen que cumplir o que existen en atención hacia lo que es el Comité de Participación Ciudadana, a mí me gustaría saber de manera exacta cuál es la meta que perseguiría el candidato precisamente, cuál es ese elemento que menciona, esta es la meta que tenemos que alcanzar para poder cubrir precisamente, o bueno, mi principal meta que yo perseguiría para poder cubrir las funciones que tiene que realizar un miembro de este consejo. Ese es un punto que me agrada. Muy bien, muy concreto. Muchísimas gracias. Sería bueno que lo escribieras en un papelito para la tómbola. Ok, pero es excelente. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Rolando Herrera del periódico Reforma. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto va a pesar la perspectiva de género en la elección del candidato, toda vez que actualmente en el Comité de Participación Ciudadana, de los 5 lugares, 2 son ocupados por mujeres y quien saldría sería una mujer? Es decir, ¿qué tanto va a pesar esto dentro de la decisión del Comité de Selección? Los criterios y la metodología que vamos a considerar son públicos. El tema de género es uno de los factores, no es un factotum, es uno de los varios que tenemos que considerar. Lo que sí hay que ver es que por un azar la mayoría de las personas que están postulando y que pasaron a esta etapa pues pertenecen al género femenino, ¿no? Entonces es uno de los factores que vamos a usar en la decisión. No va a ser el único, por supuesto, como fue en la ocasión anterior, y es algo que está reglamentado y que es público, no es una ocurrencia nuestra, sino es algo que ya está establecido en la normatividad del proceso. Y será uno de los varios factores, como es la diversidad profesional, como es la diversidad regional, y también el desempeño de las entrevistas que vamos a tener a lo largo de la tarde del día de hoy. No sé si Sergio quisieras agregar algo. Yo creo que diría, simplemente diría, la decisión y la deliberación se nutre de todos estos elementos, ¿no?
Eso es parte del ejercicio, donde no hay uno que sobredetermine el resultado. O dicho claramente, el comité no está en la lógica de que tiene que ser una mujer, porque el género es uno de los elementos, entre otros muchos que tenemos que considerar y que, como decía Juan, están en las propias convocatorias, ¿no? La transparencia de las cédulas, porque así yo también un tema en el proceso del año pasado, entonces quería saber cuál va a ser la posición de la primera este año. Esto no estoy seguro, pero estoy casi seguro. La cédula está publicada, y en todo caso la metodología, o sea, los factores que evaluamos de 1 a 4, es que la cédula tiene 3 etapas. Cumple o no cumple con los 5 años, y luego vienen desplegados los diferentes elementos de la cédula que tienen un factor numérico. Eso está en la metodología, la cédula está publicada. En cuanto a los resultados de las cédulas, reitero que en esta ocasión le pedimos a los candidatos que nos llenaran una hojita donde ellos declaraban si se podía o no se podía hacer público el resultado de su evaluación. En algunos casos respondieron afirmativamente, en otros negativamente. Entonces, por principio, digamos, quienes no respondieron afirmativamente se mantendrá en reserva para el resto. Si ellos quieren pedir sus cédulas, de hecho ya sucedió, con toda claridad, con toda transparencia, se les entrega la cédula y el resultado de la evaluación. Solo quiero hacer un comentario adicional. Aquellos que sí que aceptaron hacer pública su información, de todas maneras tomamos algunas precauciones con su información. Le hicimos públicas, pero sí testamos algunos elementos que consideramos que eran información delicada. Y lo expreso porque recibí un tuit en la mañana donde me decían, testaron mal. No, protegimos algunos datos de quienes sí tenemos autorización de hacer pública su información, que pensamos que era muy delicado. Ya están aquí, siempre es valioso escuchar opiniones. Una opinión adicional, adelante. Bueno, yo recuerdo, yo soy abogado y recuerdo que en filosofía del derecho dijo algo el maestro de la UNAM, que no estoy nada de acuerdo y sigo peleándome con eso que dijo, que la política está por encima del derecho, ¿no? Que no sea un socio, la verdad, muy sabio, y sea el que es que hay algo invisible, distinto a la raíz, que no se ve, que es la política. Yo como ciudadano espero, que lo que se cumple sea la ley, lo que se ve, y que ojalá que en este proceso, no sé, en 10 años, lo veamos en 10 años, y gane el derecho y no la política. Eso es lo que yo espero. Es mi gran deseo, y yo estoy peleando día a día con Red. Y quienes me han visto en Twitter han visto mis historias. O sea, lo estoy haciendo. Y yo espero que cada mexicano lo haga, porque todos tenemos, gracias a ese nuevo marco público que existe, la posibilidad de pelear por lo que nos pertenece. Es un estado de derecho, ¿no? Eso es todo. Gracias, pues si no tenemos más comentarios o participaciones por parte de los ciudadanos. Además les recordaríamos que todos aquellos que tengan preguntas aprovechen estos minutos, las escriban, se las den a Ere, ¿sí? Para asegurar que sus opiniones, sus preguntas van a ser tomadas en consideración.
Bueno, pues agradecemos mucho su participación el día de hoy. Para nosotros es muy importante recibir retroalimentación, expresar sus ideas sobre cuál es el perfil que debe cumplir pues, quien ocupará el cargo que deja Jacqueline Pechard. Esperamos que sea un proceso muy exitoso. Hay mucho en juego en este Sistema Nacional Anticorrupción y todos los integrantes de esta comisión asumimos plenamente la responsabilidad que nos corresponde y les garantizamos un piso parejo para todos. Eso es el espíritu que nos ha animado desde el minuto 1, que asumimos y aceptamos ser parte de esta comisión y estamos muy convencidos que así debe ser y el resultado pues, será pues, producto de las distintas fases del proceso y el ánimo es abonar al Estado de Derecho, a un sistema funcional, a un sistema que erradique la corrupción en el país. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, resumimos actividades a las 3 de la tarde cuando empezamos con las entrevistas.